La verdad, muy oportuno, digamos, este momento para hablar eso de la ilegitimidad de la deuda. Porque pensando, digamos, sumando a lo que ya planteó Julio, lo que acaba de plantear Demián y lo que terminó, me parece, diciendo, digamos, que esta estrategia, este escenario, digamos, de negociaciones en este momento, nos lleva a plantear que la impagabilidad hoy de la deuda, que aparentemente todo el mundo estaría de acuerdo, se transforma a través de la negociación, a través de cualquier acuerdo de pago a futuro, se transforma en un condicionante para todos los tiempos del modelo económico, de lo que es la posibilidad de estructurar realmente una economía a servicio de la vida, a servicio de los pueblos, a servicio de la naturaleza y no al servicio de la deuda. Y en eso lo que queríamos pensar rápidamente es un poco por qué nosotros siempre decimos, y la autoconvocatoria decimos claramente, planteamos la suspensión de pago, planteamos la importancia de la investigación de la deuda, porque consideramos que es una deuda ilegítima, una deuda muchas veces ilegal, una deuda odiosa. Entonces queríamos tomar unos minutos para pensar esos términos, tanto como conceptos, como por lo menos relacionarlos un poco a algunos tramos de la deuda que son los que efectivamente o se sigue pagando o se sigue negociando en este momento. Y primero, digamos, cuando pensamos, tal vez lo ilegal es lo más fácil. Uno sabe, digamos, algo es ilegal si no cumple con la ley. Eso, digamos, un término básico. Pero sabemos que la ley no es siempre justo. Y sabemos también que muchas cosas que son injustas, efectivamente, y no son necesariamente ilegales. Entonces, ahí entra el concepto de ilegitimidad. Y decimos que algo es ilegítimo cuando carece de legitimidad, efectivamente, cuando es contrario a la ética, a los principios del derecho, más allá de lo que dice la ley como tal. Y algo que consideramos injusto, algo que no tiene razón, es una cosa que es ilegítima. Entonces, cuando hablamos de deuda ilegítima, estamos hablando sobre todo de una categoría que construimos desde los pueblos. O sea, una deuda es ilegítima si el pueblo lo considera como tal. Y parte de la lucha que damos aquí en Argentina, como en toda América Latina, en el mundo desde hace muchos años también, tiene que ver siempre con convertir en cierto sentido lo ilegítimo en ilegal, lograr sancionarlo, lograr poner fin a la impunidad, con lo cual por lo general se maneja ese nivel de ilegitimidad. Y bueno, la odiosidad, o sea, una deuda odiosa también es una categoría que tiene una historia muy larga, una historia que fue primero usada en Estados Unidos en el siglo XIX, como a fines de la guerra civil en este país, pero básicamente, digamos, para hacerlo cortito, lo que se refiere es una deuda odiosa, es una deuda que a sabiendas de las partes, eso quiere decir quien presta y quien recibe el préstamo o el crédito, es una deuda que no se usa para los bienes del pueblo. O sea, no es una deuda que benefició en ningún momento al pueblo, sino al contrario, poder construir que fue una deuda utilizada en contra directamente de los intereses del pueblo. Entonces, digamos, esa categoría existe en el derecho internacional, como también existe, digamos, muchos principios de derecho que corran a favor nuestro, como la exigencia de la primacía del cumplimiento de los derechos humanos como acción de todos los gobiernos. Ese, digamos, tenemos estos conceptos entonces de ilegitimidad, de ilegalidad y de deudas odiosas o de odiosidad
que podríamos hablar en términos de la deuda concreta de Argentina como de cualquier otro país. Y ahí, digamos, si entramos un poco más pensando en las deudas concretas, digamos, ¿por qué decimos que esta es una deuda ilegítima? Y que le venimos diciendo desde hace muchos años, como ya se ha comentado. Y creo que es útil, y esto es algo que hemos trabajado mucho en la red de Jubilados Suramérica, también con CADTM, con otras redes desde hace mucho tiempo, pensar la deuda como ilegítima en tres niveles. Primer nivel, digamos, es por sus orígenes. Vamos a volver a eso. El segundo nivel, digamos, es por sus usos. O sea, quién se beneficia con esa deuda. Y un tercer nivel podría ser por los costos de pagarla. O sea, tal vez no es la deuda en sí, sino el pago de esa deuda, las consecuencias, los costos de ese pago que la torna directamente ilegítima. Entonces, si pensamos, digamos, en esas categorías y pensamos un poco la deuda argentina, la deuda que nos reclaman, la deuda que decimos que es impagable, y por qué llegamos a decir también es una deuda que no debemos. Y por eso no solamente que no tenemos con qué pagar esta deuda, por el mecanismo mismo que quiere decir, como Galeano lo dijo una vez, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Eso, digamos, es la impagabilidad de la deuda. Pero también, digamos, pensando que como es una deuda ilegítima, le decimos que no lo debemos y no debemos pagar. Porque los orígenes de esa deuda, ya se ha explicado, digamos, tiene un contexto histórico, sin duda, importantísimo, contexto histórico de saqueo, de colonización, de esclavitud en muchas partes, de explotación hasta el día de hoy. No vamos a entrar más en esos detalles, pero ese contexto de gran asimetría de poder forma parte, digamos, de la ilegitimidad de esta deuda. La deuda, digamos, también tiene sus orígenes, y ya se ha explicado en nuestro país, estamos hablando de una deuda concreta que se genera prácticamente a partir de la dictadura militar en los años 70. O sea, la deuda tiene una gran cuota de ilegitimidad porque se impone bajo la coerción económico, cultural, política e incluso militar de esos poderes que tienen mucho más que nosotros. Entonces, digamos, es así, hablar de la deuda de la dictadura nos remite, digamos, a un proceso donde efectivamente los 30.000 desaparecidos, todo la sangría de la dictadura, para reestructurar la economía argentina a favor efectivamente de los intereses del capital, vemos en eso que el rol de la deuda fue absolutamente central, esa coerción. Pero quiero simplemente también hacer referencia a esa coerción cultural, que es importantísimo. Pensar esta noción, digamos, que es muy común entre nosotros, la idea que hay que honrar la deuda. O sea, si uno tiene una deuda, lo honorable es pagarlo. Y bueno, eso también, digamos, es todo una parte, digamos, de la construcción que hay alrededor de esta deuda que busca esconder su ilegitimidad y busca establecer que, qué sé yo, es honorable pagar la deuda de la vecina o la deuda, digamos, de quien está reprimiendo, de quien está explotando. Obviamente no lo es. Esto es parte de la ilegitimidad. En sus orígenes también muchas veces tenemos decisiones inconsultas. No solamente si fuese una dictadura, como en el caso de Argentina en los años 70, sino también, digamos, lo vimos hoy en día, un Congreso que no asume su responsabilidad constitucional de realmente investigar, dar seguimiento y aprobar un esquema de endeudamiento. Más o menos se lava las manos, lo entrega directamente al Ejecutivo. El Poder Judicial, que tampoco se ocupa su rol dentro de lo que es un gobierno constitucional. Esto lo hemos visto
el fallo, por ejemplo, en el caso Olmos, 18 años buscando una resolución judicial en la denuncia de esa ilegalidad de la deuda, y no se llegó nunca a una conclusión. Entonces, ahí tenemos la ilegitimidad de origen, la ilegitimidad de usos. Es un medio de presión, de extorsión para imponer condiciones, es un instrumento de saqueo permanente, es una manera de ir manteniendo nuestros países atados efectivamente a los intereses económicos y financieros de otros. Y por supuesto, si pensamos la deuda en función de sus usos, terminamos con esto, estamos mirando que pagar, o sea, los costos de pagar esta deuda es más hambre, es siempre más miseria, es desempleo, es violación de los derechos, esa pérdida de soberanía y la consolidación de este sistema económico-político al servicio de la deuda y no al servicio de la vida. Entonces, digamos, si miramos esto y pensamos la deuda que en este momento se está negociando, tenemos cosas como el bono a 100 años, que no tiene ningún justificativo económico-financiero. Pero sí, digamos, tenemos muchos elementos para decir, ahí hubo condiciones, ahí hay tasas de interés, digamos, desmesurado. Tenemos una serie de cosas que hay que investigar y no hay que ponerse ahora a pagar. Lo mismo con el Club de París. El próximo semana tenemos un vencimiento de casi 2.000 millones de dólares al Club de París. Y esto es una deuda absolutamente ilegítima, una deuda que viene directamente de la dictadura en gran medida, una deuda que fue contraída por empresas privadas que no pagaron sus deudas, lo pasaron al Estado y somos nosotros ahora que estamos pagando con nuestro hambre, con el desempleo, esas deudas. Entonces, entender así la ilegitimidad, pensar que también es posible que nosotros avanzamos con un juicio popular contra esta deuda, contra el acuerdo con el FMI, que tiene las mismas características, y que tenemos en estas categorías de deuda ilegítima, de deuda odiosa, digamos, todo un desarrollo a nivel mundial de elementos que respaldan estas denuncias que hacemos aquí en Argentina y en todo el mundo frente a la deuda ilegítima, ilegal, odiosa, fraudulente, una estafa. Así que con esas categorías y con las informaciones que tenemos este momento para efectivamente dejar de pagar, avanzar esa investigación y nosotros también avanzar con un juicio popular. Me parece que ahí podemos ver muy ¿verdad? claro, no solamente, digamos, o sea, todos estos aspectos de ilegitimidad, de ilegalidad, de odiosidad que venimos comentando. Podemos ver los tramos de la deuda que hoy seguimos pagando, porque efectivamente el acuerdo con el FMI, los préstamos de los organismos multilaterales, muchos de los bonitos, tanto adentro, o sea, con ley argentina, como en este momento con ley extranjera, la deuda también interestatal hoy que ha venido a reemplazar en cierto sentido en algunos años esa imposibilidad de llegar a los mercados internacionales. El hecho de que el Fondo de Garantía del ANSES, por ejemplo, estaba invertido en bonos de la deuda argentina. O sea, todo este proceso es lo que necesitamos que salga a la luz y como bien se ha dicho Alfredo, digamos Julio, todos, los datos están ahí. Incluso, sin ir más lejos, el 1 de marzo, recordamos cuando se inició el periodo del Congreso este año, la sesión parlamentaria, el presidente va como todos los años, hace su discurso, y en ese momento el presidente planteó que ya se había encargado una investigación al Banco Central de la República Argentina
para investigar, para informarnos sobre la relación entre el endeudamiento durante los últimos años, sobre todo los años del macrismo, y la fuga de capitales. Dado esta realidad que está a todas luces evidente, como Julio ya mencionó, que la cantidad de plata fugada hacia el exterior es básicamente equivalente a lo que es la deuda que nos están reclamando pagar. Entonces, digamos, esa investigación, al día siguiente, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a decir que esa investigación iba a estar listo en 10 días. Y entonces es decir que esa información está ahí nomás. No hace falta, digamos, profundizar mucho más. No hace falta, digamos, grandes interrogatorios porque la información está disponible. Ya se ha hecho referencia al fallo ya en el año 2000, o sea, hace 20 años atrás. Disculpen, el año 2013, digamos, cuando falle, digamos, Ballesteros, ahí tenemos también una cantidad de informaciones, de pruebas, 477 arbitrariedades que anuncia y denuncia el juez y lo manda al Congreso. Bueno, eso también, digamos, sigue siendo sujeto a iniciativa judicial, porque dice, el juez tendría que haber anulado directamente esa deuda por esa cantidad de arbitrariedades, la fraudulencia, la ilegitimidad que se encontraba. Entonces, ahí, o sea, la información está. Si uno simplemente recorre la información periodística de estos últimos años, vemos el bono de 100 años. No tenía ninguna justificativa. Sí, está muy claro la relación entre los funcionarios que lo firmaron, que lo emitieron, y los dueños de los fondos que compraron esos bonos. Bueno, ¿dónde queda el beneficio? Obviamente no ha quedado para el pueblo argentino. Entonces, digamos, seguir avanzando con eso, entendemos que hay que abrir los archivos, todos los archivos, tiene que ser información pública, y como ya he planteado, puede ser una comisión nacional, como lo fue en su momento, para declarar el nunca más a los crímenes de la dictadura. Acá lo que efectivamente necesitamos es esa investigación, recoger todas las informaciones y los análisis que se ha sistematizado durante muchos años, para declarar efectivamente el nunca más a esta forma de terrorismo económico, lo cual lleva sometido al pueblo argentino, lleva sometido el modelo económico, la naturaleza, y en lo cual patear para adelante a través de negociaciones, aunque sea con 2 o 3 años de gracia, Beverly, que no se paga. sí, creo que terminaste.